Vale, a ver, vamos a desgranar esto, porque normalmente cuando intentamos medir algo con rigor científico, lo que buscamos es un objeto físico, ¿no? Claro, algo tangible. Exacto. O sea, si queremos entender cómo funciona el motor de un coche, pues abrimos el capó, miramos los engranajes, las correas, y está todo ahí, a la vista. Sí, sí, es un sistema mecánico. Lo físico te da una enorme sensación de seguridad empírica, digamos. Lo puedes pesar, lo mides con una regla, lo pones bajo el microscopio y listo. Ya, pero ¿qué pasa cuando el objetivo de la ciencia es medir algo que es, bueno, inherentemente invisible? Uf, ahí la cosa cambia. Es que es como intentar fotografiar el viento. No hay manera de capturar el viento en sí mismo. Lo único que la cámara puede registrar es, pues, cómo ese viento mueve las hojas de los árboles o cómo levanta el polvo. Me gusta mucho esa analogía. Y en psicología, ese viento invisible es lo que llamamos aprendizaje. Nunca vemos el aprendizaje en crudo, solo vemos las hojas moviéndose, que en nuestro caso sería el cambio en el comportamiento observable de un individuo. Y ese es precisamente el gran obstáculo metodológico de todo esto. O sea, durante décadas, los investigadores han tenido que inventar maneras de, siguiendo tu ejemplo, medir el viento sin que sus propios sesgos contaminen la observación. Totalmente. Es un paisaje intelectual apasionante. Por eso, en la inmersión a fondo de hoy, vamos a hacer un repaso intensivo de la unidad competencial 1, Introducción histórica y modelos de aprendizaje. Fundamental. Sí, porque el objetivo es que quien escuche este análisis consolide los conceptos clave para un examen universitario. Vamos a entender el porqué de las cosas, no a memorizar a lo loco. Claro, es que memorizar sin sentido no sirve de nada aquí. Exacto. Y la premisa más básica de la que parten todos estos textos es que el aprendizaje no es sentarse frente a un libro. Es un proceso biológico, continuo, acumulativo, activo y que dura absolutamente toda la vida. Y a ver, si queremos entender de dónde viene esta visión tan biológica, tenemos que viajar bastante atrás, concretamente al año 1859. Ojo a la fecha. Sí, 1859, la teoría de la evolución de Charles Darwin. Porque lo verdaderamente revolucionario de Darwin para nuestra disciplina no fue decir que cambiamos físicamente. Su propuesta más radical fue establecer que hay una continuidad mental a lo largo de la evolución filogenética. O sea que no es solo que compartamos, yo qué sé, huesos y órganos con los animales, sino la arquitectura de cómo procesamos el entorno. Exactamente. Hay una continuidad biológica innegable. Y este es el pilar fundacional de la psicología animal comparada. Es la justificación de por qué la ciencia empezó a estudiar ratas o palomas. Claro, porque si compartimos biología, tiene lógica estudiarles a ellos en entornos controlados para entendernos a nosotros. Eso es, aislar los principios básicos. Vale. Pero asumiendo esta conexión desde Darwin, a mí me surge una duda. ¿Cómo empezaron exactamente? Porque pasar de leer a Darwin a meter una paloma en una caja no debió ser de un día para otro. No, qué va. Fue un proceso lleno de polémicas. A finales del siglo XIX y principios del XX, en Europa hubo una bifurcación teórica gigantesca. La comunidad se partió en dos, literalmente. A ver, cuéntame. Por un lado, tenías la tradición británica, los llamados funcionalistas. Aquí destacan Romanes, Spalding, Lloyd Morgan y Jennings. ¿Y qué decían los británicos? Pues ellos defendían a tope la plasticidad. Creían que la conciencia tenía un papel superactivo en la adaptación. Veían al animal como un agente que procesaba información. Y su gran mérito fue decir, oye, basta de anécdotas de dueños de perros, vamos a hacer experimentos de verdad. Vale, o sea, los británicos daban cierto grado de conciencia al animal. Eso es. Pero claro, te cruzas a la tradición alemana y el contraste es brutal. Uf, los objetivistas no. Exacto. Los objetivistas y mecanicistas, Bethe, Beer, von Uexküll, Loeb, esta gente rechazaba de plano cualquier idea de conciencia. Para ellos, todo comportamiento era pura fuerza físico-química. Madre mía. Es como si el británico intentara saber qué piensa y siente su perro y el alemán mirase al perro como si fuera un reloj de cuerda. En plan, solo mido engranajes, paso del mundo interior. Es una analogía perfecta. Y claro, esta tensión histórica nos lleva a un momento que es absolutamente clave para examen. El año 1910. 1910. Apuntado. ¿Qué pasa ahí? Entra en escena John B. Watson. Hombre, Watson. Claro. Watson ve estas dos escuelas y dice, vale, voy a coger
toda esta metodología alemana superobjetiva y experimental de la psicología animal y la voy a aplicar a los humanos, sin filtros. Brutal. Watson quería que estudiar al humano dejara de ser filosofía y fuera una ciencia dura, como la física. Exacto. Inicia oficialmente la psicología objetivista humana. Y esto triunfó muchísimo porque prometía algo muy goloso en esa época, que era el control. Claro, predecir la conducta. Eso es. Decían, oye, si entendemos estas leyes mecánicas podemos optimizar las aulas, disparar la productividad en las fábricas. Seductor a más no poder. Pero a ver, esto nos lleva a un problema de base, ¿eh? Porque si queremos medir el aprendizaje, primero habrá que definirlo bien. Y la definición de andar por casa de adquirir conocimiento se queda corta. Sí, queda cortísima, sí. Adquirir conocimiento practicando es muy vago para la ciencia. El gran salto, y atención porque esto es material puro de examen. Venga, oídos abiertos. La definición conductista clásica, año 1961. El autor es Gregory Kimball. Kimball, en el 61. Vale. ¿Qué dice exactamente? Dice, textualmente, que el aprendizaje es todo cambio relativamente permanente en la potencialidad de una conducta que se produce como resultado de la práctica reforzada. A ver, frena un momento. Hay una palabra ahí que me llama mucho la atención. Potencialidad. Es la clave de todo. Es que, ¿por qué no decir cambio en la conducta? Y ya está. Te pongo un ejemplo. Imagina que alguien aprende a montar en bicicleta. Domina el equilibrio, va genial. Ha aprendido. Sí. Pero al día siguiente se cae y se rompe la pierna por 3 sitios. Durante 6 meses, su ejecución física, o sea, lo observable, es nula. 0. ¿Ha desaprendido esa persona? Claro, es que esa disección que haces es justo lo que Kimball resolvió. El aprendizaje no es la ejecución en el momento, es el cambio en la potencialidad. El saber hacer algo se queda ahí, almacenado. La capacidad latente existe de forma permanente. O sea, aunque la ejecución falle por fatiga o por una pierna rota, el aprendizaje está. Exacto. La partitura sigue en el cerebro del pianista aunque el piano esté roto. ¡Qué bueno! Y para tener la foto completa, los apuntes también meten la definición cognitivista, que dicen, vale, aceptamos la potencialidad, pero añadimos que hay un cambio interno en el sistema cognitivo. Un cambio en cómo organizas el mundo, no solo en cómo te comportas. Queda clarísimo. Vale, pues ahora me surge una frontera interesante. Si aprender requiere práctica y experiencia, ¿qué pasa con esas cosas alucinantes que los animales hacen desde el segundo cero de vida? Ah, los innatos. Claro, una cría de tortuga marina rompe el huevo y va directa al mar. Una araña teje una red geométrica perfecta sin clases previas. Científicamente, eso no es aprendizaje, ¿verdad? No, para nada. Es importantísimo separarlo. Esas son conductas innatas. Vienen programadas de fábrica en los genes. Son inflexibles, sirven para sobrevivir rápido y no necesitan práctica. ¿Y qué las activa? Pues a nivel neurofisiológico es lo que llamamos el mecanismo desencadenador innato, el MDI. El MDI. Suena a un interruptor biológico. Es que es eso. Una llave que solo abre una cerradura muy concreta del entorno. Y ojo, que la fatiga o madurar biológicamente cambian la conducta, pero tampoco son aprendizaje porque no hay práctica. Vale, pues en los apuntes hay una clasificación de estos innatos simples que tiene toda la pinta de caer en un test. Me gustaría que lo desgranáramos, empezando por los tropismos. Vale, los tropismos son la base. Se dan en organismos que no tienen movilidad propia o en órganos fijos, como las plantas. ¿Vale? Sin patas. Exacto. Son movimientos de orientación permanentes. Si te acercas al estímulo es positivo, si te alejas, negativo. Por ejemplo, el fototropismo del girasol buscando la luz, o el gravitropismo de las raíces. O el tigmotropismo con el contacto, ¿no? Vale, o sea, tropismo igual a inmóvil. Pero, ¿y si el organismo sí tiene patas o aletas? Ahí pasamos a los taxismos. Taxismos. Sí, aquí hay movilidad plena. El organismo vivo rastrea la señal y se desplaza activamente hacia ella o en contra. Pero ojo, sin propósito voluntario complejo. Es automático. O sea, como una polilla volando hacia la farola. Se mueve directamente hacia la luz, pero no está reflexionando sobre ello. Tal cual. Y la tercera categoría que suele liar a la gente son las kinesias. Las kinesias. A ver, en los apuntes pone movimiento al azar. Y yo pienso, ¿por qué la selección natural iba a crear algo que es moverse a lo loco? Suena fatal.
Ya, suena a error de diseño, pero es una estrategia brillante. Piensa en una cochinilla de la humedad. De repente la dejas en una zona súper seca y calurosa, que la va a matar. Vale. La cochinilla no ve el agua a lo lejos, no tiene un mapa. Entonces su MDI activa la kinesia, empieza a correr rapidísimo y a cambiar de dirección de forma totalmente aleatoria. Ah, o sea, agitación azarosa para salir de ahí. Exacto. Matemáticamente, correr a lo loco maximiza la probabilidad de que por puro accidente tropiece con una zona húmeda. Y cuando la pisa, el estímulo cambia y se para. Qué pasada. El caos como salvavidas. Vale, repaso rápido. Tropismo sin movilidad. Taxismo, movilidad directa. Kinesia, movilidad al azar. Perfecto. Pero luego hay otra distinción súper importante para examen en organismos complejos. Reflejo frente a pauta de acción modal. La PAM. Fundamental. El reflejo es lo más simple. El estímulo es invariable, es una respuesta no motivada, inconsciente, y da igual cuánto practiques, no cambia. El golpe en la rodilla con el martillito del médico, vamos. Ese mismo. Pero la pauta de acción modal, la PAM, es otra liga. Es una secuencia compleja. Y la gran diferencia con el reflejo es que está motivada y es condicional. ¿Condicional a qué? A un estado interno específico. No basta con el estímulo de fuera. Imagina el cortejo de un ave. El macho no hace el baile complicado solo porque ve a una hembra pasar en pleno diciembre. Claro, necesita las hormonas de la primavera. Exacto. Necesita la época de cría, ese estado interno. Solo si coinciden el entorno y la biología interna, se desencadena la PAM. Vale, clarísimo. Ahora, para estudiar todo esto en un laboratorio y diferenciar un reflejo de un aprendizaje real, hace falta método. ¿Cómo se investiga? Hay 3 vías. La observación natural, que es mirar en el entorno sin tocar nada. Datos muy ricos, pero no sabes las causas. Luego el correlacional, que mira si 2 variables ocurren juntas, pero tampoco te da la causalidad segura. Y el rey indiscutible, claro. El método experimental. Aquí manipulas. Metes variables independientes, mides las dependientes, controlas todo. Aquí sí puedes decir, esto causa esto. Alterar el objeto de estudio es la clave. Y aquí es donde se pone realmente interesante, la verdad, porque aplicar este método experimental significa usar modelos animales. Y me pongo en modo abogado del diablo. ¿Por qué demonios estudiamos a una paloma picoteando un disco para entender cómo un niño aprende mates? Es el gran debate. A ver, las ventajas son el control absoluto. En el laboratorio controlas la genética, el ambiente, el historial del animal. No hay efecto placebo. Buscas la sencillez comparativa máxima. Ya, pero los inconvenientes son tela, ¿eh? Porque a un humano no le guía solo una lucecita roja, le guía el significado de esa luz. Exactamente. Faltan habilidades complejas como el lenguaje. Una luz intermitente para una rata es solo luz. Para ti puede ser una alarma, un recuerdo, cultura. Y claro, generalizar eso al aula es peligroso. Por no hablar del dilema ético constante de usar animales. Es un equilibrio súper delicado. Y fíjate, por buscar ese rigor experimental extremo, a mediados del siglo XX hubo un cisma absoluto, un conductismo dominante que explicaba todo con condicionamiento hasta que llegó el cognitivismo, con la metáfora del ordenador, ¿no? Sí, el cambio de paradigma de Kuhn en el 62. Vale, pues para el examen tenemos que diseccionar a los 2 reyes del conductismo, condicionamiento clásico frente a operante. Vamos a ello. El clásico, o respondiente, inseparable de Pavlov. El de los perros. Ese. Aquí se asocian estímulos. El sujeto aprende que un estímulo neutro anticipa un estímulo incondicionado importante. La respuesta es desencadenada automáticamente. O sea, el sujeto es totalmente pasivo. Totalmente. Suena la campana y el sistema nervioso produce saliva automáticamente porque viene la comida. Es reactivo. Vale, desencadenada, palabra clave. ¿Y el operante o instrumental? ¿Skinner y Thorndike? Radicalmente opuesto. Aquí no asocias estímulos, asocias tu propia respuesta con las consecuencias que provoca. El entorno no te desencadena nada. La conducta es emitida libremente para operar sobre el ambiente. A ver si te compro esta analogía. Imagina que estás en la oficina y suena la alarma de incendios a todo volumen. Automáticamente te sube el pulso, sudas. Tu cuerpo asocia ese sonido con peligro vital, respuesta fisiológica desencadenada. Eso es clásico. Biología pura, sí. Un refuerzo que es el café, eso es operante. Es un ejemplo brillante. En los dos hay un estímulo antes, la alarma o la luz de la máquina. Pero el clásico te empuja desde atrás biológicamente, y el operante te pone el escenario delante para que tú emitas la conducta buscando el resultado. Brutal.
Vale, creo que tenemos la foto completa. Voy a hacer una síntesis final, un repaso express súper preguntable en examen. Dispara. 1. Kimball, 1961. Aprendizajes, potencialidad y práctica reforzada. 2. Watson, 1910. Lleva la metodología animal al humano. 3. Indatos. Tropismo es fijo, taxismo es móvil directo y kinesia es móvil al azar. 4. Reflejo es simple invariable, PAM es compleja y necesita motivación interna. Y 5. Clásico es Pavlov, asocia estímulos y desencadena. Operante es Skinner, asocia conducta-consecuencia y se emite. Un resumen de matrícula de honor. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, te deja pensando. A ver. Nos creemos súper racionales con nuestra tecnología y nuestro lenguaje, pero compartimos con los bichos más simples el mecanismo biológico perfecto cambiar nuestra conducta según las consecuencias que recibimos. El aprendizaje es como la vida responde a un universo que cambia. Es que te vuela la cabeza, porque entonces miras tu día a día y dices, de todo lo que hago desde que me levanto, ¿qué es decisión consciente y qué es un simple condicionamiento operante súper reforzado por mi entorno? Esa es la gran pregunta, sí señor. Madre mía, pues con esta crisis existencial y esta invitación a analizar nuestras propias acciones, damos por cerrada esta inmersión. Muchas gracias por la masterclass, de verdad. Y a los que están apuntando, suerte. Hasta la próxima exploración de la mente humana. En biblioteca. Si este contenido te ayudó a entender mejor la asignatura, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos resúmenes, repasos y explicaciones. Tu apoyo ayuda a que esta biblioteca siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.